Nos encontramos en el Salón de Actos. En esta sala, en la época colonial, se instaló la primera sala de justicia. En la época republicana nace también aquí el primer diario republicano llamado El Pacificador. Su director fue Monteagudo. Salió aquí hasta el 3 y se complementa en Lima hasta el 12. En la actualidad se realizan eventos netamente culturales en esta sala, pero muy de vez en cuando, a veces cuando lo solicitan, también hay matrimonios civiles. Sabiendo para qué sitio antes y ahora, ya saben ustedes, matrimonio histórico se vienen acá. Entonces, ya sabemos lo que pasó antes y ahora en esta sala. Vamos a empezar a ver algunos mensajes que nos transmiten estos cuadros. Aquí tenemos, miren ustedes, una de las imágenes consideradas como la gran hazaña del general San Martín. Estas imágenes son cuando el general San Martín fue a los Andes de Uspallata, en los años 1817. Pasó por aquí, dice, por razones de estrategia. Era sumamente importante, primero independizar Chile, después Perú. Proclamó la independencia en Chile en el año 1818, pero desde 1817 hasta el 20, 3 años, prepara el terreno para venir al Perú. ¿Y por qué se dice la gran hazaña? Porque esta es la sierra, es la cordillera de Argentina. Fue por ahí abriendo trochas, era una zona inaccesible para el tránsito. Tuvo mucha baja de animales y soldados. Cuando hace frío hace día bajo cero y cuando hace un calor hace un intenso sol. A pesar de toda esa dificultad, logró el gran objetivo de independizar Chile. Y aquí ya tenemos el desembarco que el general San Martín realiza en Paracas, el 8 de septiembre de 1820. Aquí traía 19 embarcaciones, luego se dirige a Pisco, y luego va al Callao y Ancón. Y una vez que está en Ancón, se viene a esta parte del norte que llega a Huacho, el 10 de noviembre de 1820. Estaba ahí demorándose 2 días para desembarcar porque no teníamos los muelles que hoy tenemos. Era de manera artesanal. Entonces, mientras se demoraba, el dueño de la Casa Hacienda del Ingenio, que yo les dije cuando estábamos afuera, va a buscarlo, va a su encuentro, lo invita a vivir allá. Y esta casona se convierte en su centro de coordinaciones militares. Ahora vámonos a este maniquí. Este maniquí luce el uniforme que se diseñó para el ejército que se había formado aquí en Huaura, conocido como los granaderos a caballo. Este uniforme aún lo usan los guardias de resguardo del Palacio de Argentina, muy similar a nuestros húsares. Y aquí al lado vamos a observar, miren ustedes, para llegar acá en la parte baja han cruzado un río, un puente. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Algunos, los otros no. ¿Sí? Por el otro lado. Muy bien. Entonces, ¿qué les digo ahora? Ustedes, ahora cuando... Disculpa, ¿de aquí a dónde se dirigen? ¿Van? Caramba. Ya, de todas maneras seguro van a ir por la otra pista. Bueno, desde ahora les voy a invitar para que ustedes regresen con el mismo señor que les ha traído. No se imaginan cómo es la serenata. Ya les voy a contar cuando estemos en ese cuadro. Mejor ahí nomás para que ustedes sigamos aquí la secuencia, ¿ya? Allá va la invitación y todos los demás. Y cuando crucen ese puente les doy un anticipo qué cosas, cómo estaba, cómo se le conoció, qué pasó antes. Ese puente que tenemos una cuadra hacia abajo fue así, tenía una curvatura y fue conocido como el puente de Calicanto, porque estaba hecho de estiércol, de la clara de huevo, un poco de azúcar y cal. Era la mezcla que se hacía porque el cemento no existía en esas épocas, en todas las construcciones. Entonces, hasta antes de cruzar el puente, llegó ese ejército que estaba pasando los Andes y se une con el ejército que lo esperaba. Los dos ejércitos se unieron, juramentaron este gran trabajo, la independencia, luego pasan a tomar posesión de la casa y el general se va a vivir 3 cuadras hacia arriba, en la Casa Hacienda del Ingenio. Vámonos al siguiente cuadro, en el mismo orden que están ustedes. Aquí ya tenemos al general San Martín cuando hace su paso por esos Andes. Estaba vestido así, tiene 42 años, está con la investidura de gala. Y una vez que está aquí, donde establece la primera base o el primer destacamento, 3 cuadras hacia arriba, donde yo les venía diciendo, esa página superior. Vamos a este lado. Aquí está la última parte del jardín, el inicio de la parte chacra. Es ahí donde se establece la primera base o el primer destacamento. Pero a nivel del valle hay 4 puntos más. En total el general San Martín llega a tener 5.600 hombres a su mando durante los 8 meses que estuvo aquí. Y aquí al lado tenemos la Casa Hacienda de Punchauca. Esto queda en la salida de Comas, como quien irse a Canta por Caraballo. Ahora dice que está mal, deteriorada, pobrecita, no lo han cuidado. Pero en esta casa se entrevista el general San Martín con esta última autoridad de la época colonial, Virrey La Serna. Su acercamiento del general hacia este virrey para que tomen acuerdos sobre los procesos de la independencia.
Entonces, como el virrey estaba en el poder, para él no era ninguna noticia beneficiosa que le dijeran, ¿sabes qué? Hay que hacer un trueque, posiblemente ya no estás en el gobierno. No llegaron a ningún acuerdo. ¿Y qué pasa? Este virrey se fue a la sierra con sus tropas, exactamente al Cusco, y el general San Martín vuelve a Lima para tomar acuerdo con otras autoridades. Tenemos aquí la casa del Marqués Carrillo, esto queda en el Paseo de Aún arriba. Aquí vivió la conocidísima Perricholi. Este es el obsequio del virrey Amat que le hizo a ella en esas épocas. Y hacia este lado ya tenemos la independencia del Perú, que es 28 de julio de 1821 en Lima. Esto es Lima. Pero todos ustedes han ingresado aquí porque afuera han visto que hay un balcón, ¿verdad? ¿Y alguien les dijo qué había pasado ahí? No importa, yo les cuento. ¿Saben lo que había pasado? Miren ustedes, 17 días después que el general San Martín llegó aquí a Huaura, pero yo les dije allá que estaba coordinando 3 años para venir al Perú. Entonces nuestra gente estaba ya organizada. Cuando él llega 17 días después, hay una multitud de personas que se concentran ahí debajo del balcón y le dicen al general San Martín que, un momento, que tanto tiempo habían esperado, al fin había llegado. Entonces, al ver la exigencia de esta multitud, el general San Martín sube con su escolta y proclama por primera vez la independencia del Perú. Se iniciaba así el primer impacto político en nuestro país. Pero hay algo que no sucede. ¿Qué les digo? Que no se firmó el acta aquí. Por eso que 28 de julio y 27 de noviembre no tienen el mismo peso en nuestro almanaque. Si nos damos cuenta, 28 de julio celebramos todos a nivel nacional, ¿verdad? Otros marchan, otros aplauden, los jóvenes marchan por la universidad, los profesores con los alumnos. Y 27 de noviembre nadie lo celebra. Solo el ejército celebra la batalla de Tarapacá. ¿Qué ha pasado si la historia nos cuenta que en ese balcón se proclamó por primera vez la independencia? ¿Saben qué pasó? No se firmó el acta. ¿Y por qué no se firmó el acta? Porque nuestra gente en esas épocas tenía 281 años de sometimiento bajo el gobierno español. Y por lo tanto, nuestra gente no sabía leer ni escribir, no tenía ningún derecho a nada. Y por lo tanto, simplemente no se firmó el acta. Era la servidumbre de los españoles en esos años en peruano. Y entonces, como no se firmó el acta, lo de Huaura se quedó como un simple ensayo. Y 8 meses después, ahí tenemos autoridades militares, eclesiásticas. Y aquí están, en este 28 de julio, los beneficiarios. Miren ustedes, ¿dónde están los indígenas? ¿Dónde están los esclavos que necesitaban la independencia? No están. ¿Por qué? Porque estos señores criollos que habían nacido hijos de españoles en el Perú, también estaban desesperados por ser autoridad en nuestro país. Si no había una independencia, no podían serlo. Entonces, cuando lanza la propuesta el general, automáticamente le dicen, por supuesto, te apoyamos. Se firma el 14, el 14 se escribe, el 15 se firma y el 28 se proclama. Muy bien, se firmó el acta y todo lo demás. ¿Y dónde estaba nuestra gente? No están aquí, ¿saben por qué? Porque lo sacaron 3 leguas a la redonda, 15 kilómetros fuera. No era para la servidumbre. Y entonces, ¿para qué sirvió este acto protocolar formal desde Lima? Señores, no es que después del 28 de julio todo el pueblo peruano quedó libre. No pasó nada en la vida de nuestro país. Las cosas seguían igual, a pesar de tener ya el documento firmado con todo el protocolo que se necesitaba. ¿Saben cuánto tiempo tuvo que luchar nuestra gente para alcanzar esta tan ansiada libertad que hoy gozamos? 45 años después que se proclamó la independencia. ¿Cuándo se consolida la independencia del Perú? Después del combate 2 de mayo, 1866. A partir de ahí recién gozamos esta tan ansiada libertad. Y cuando dicen, ¿y lo que pasó en Huaura? Ay, lo de Huaura es un simple ensayo, un ensayo nada más. ¿Saben qué? Nosotros ha cumplido 194 años, que sigue siendo un simple ensayo. Pero lo que hemos nacido así como nosotros, de padres inmigrantes de la sierra, pero nacimos aquí, esta tierra bendita acogió a mis padres. ¿Qué decimos? ¿Qué importa que no esté feriado en el almanaque? No importa si no existe el documento. Lo importante es que aquí el pueblo de Huaura celebra una semana de fiesta y marchamos un día que es 28 de julio. Y lo marchamos bien porque gracias al respaldo de ese documento pudimos empezar la lucha de los 45 años y conseguir la tan ansiada libertad. Así es que todos ustedes ya están invitados para ese 26, un día antes lleguen a la serenata. No se imaginan cómo es la fiesta. Aquí sale el cielo se ilumina, hay caballos de paso, hay un gran estrado con unos artistas buenísimos, la participación del pueblo, todo lo que se imaginan. No sube nada porque no es feriado. Así es que díganle al Señor que les ha traído Paco a Huaura el 26 y se vienen, usted nos llama, se para en cuarto, no sube nada, ya les dije.
Entonces están invitados. La fiesta de los peruanos es el 27 de noviembre. Igual marchamos lo que es el 28 de julio. No importa quién no haya representado, pero hemos obtenido el documento. Muy bien, tardes. Aquí está el Palacio Torre Tagle, 1917. Y hasta hoy funciona la Cancillería del Perú. Y al otro lado tenemos a los dos grandes protagonistas de la batalla de Junín. Esto, aquí tenemos al general Simón Bolívar. Ahí después nosotros lo vamos a arreglar. Déjenlo ahí. Entonces le decía a ustedes, amigos, que han venido desde lejos. Tenemos aquí a los dos grandes personajes, uno haciendo trabajo por el norte y el otro por el sur. Una vez proclamada la independencia desde Lima, el general San Martín es invitado por el general Bolívar para hablar en Guayaquil. Pero hasta ese tiempo que se proclamó la independencia y todos los demás, Guayaquil era parte de nuestro país, señor. Y cuando el general llega allá, ¿saben qué pasa? Los vecinos ecuatorianos habían sitiado Guayaquil, entonces le pregunta al general y le dice: ¿qué pasó si esta parte no les pertenece? Entonces el general Bolívar le dice: bienvenido al suelo colombiano. Se acababa de anexar al vecino país por donde él venía independizando a 5 países, conocido como la Gran Bretaña o la Gran Colombia. Y entonces el general San Martín le contesta muy molesto y le dice: los sables que usemos nosotros no pueden marcar los territorios, sino los que proclamen la independencia. Por eso esos 3 días de encuentro se cree que solamente fue en desacuerdo. A pesar que estuvo 3 días, no hubo ningún testigo en esa conversación. Fue a puerta cerrada, solo estuvieron los dos. ¿Pero por qué? Porque los dos pertenecieron a la orden de los masones y alcanzaron el grado 33, que es el grado máximo. Cuando ellos hablan, no existen los testigos hasta hoy, porque hay grandes poderes políticos económicos que solamente ellos tratan. Entonces, se cree que fue un punto en desfavor estos 3 días, porque a partir de ahí, lo que les acabo de decir sobre Guayaquil, Guayaquil nunca más volvió a ser de nosotros. Hoy es el puerto principal ecuatoriano. Y entonces, vámonos a la otra sala para que ya no se aburra mucho. Ustedes van a decir: qué pesada, habla tanto que ya me estoy cansando. ¿Ya? Miren, nos encontramos en una sala similar a la otra. Quiero decirle a ustedes que ninguno de los cuadros que están en esta sala le pertenece a esta sala. Es la secuencia de la otra sala que ya vamos a ir. Entonces, ¿quiénes estaban aquí? Dice, en esas épocas se reunían las personas más adultas, casi los ancianos, los que apoyaron intelectualmente al general San Martín en el trabajo estratégico, lo que le daban la idea cómo iba a ser el trabajo. Se llamó sala de consejeros, que hoy se dice asesores, los gobiernos regionales lo tienen todavía, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a seguir viendo a otro personaje más. Miren ustedes, las mujeres nunca hemos faltado en la historia. Y aquí tenemos a las hermanas Toledo de 1821. ¿Qué han hecho ellas para estar aquí? Dice que estas señoritas se habían enterado que nuestro ejército se había quedado en Jauja. Y al otro lado del río Mantaro también estaba el ejército español. Estaba planeando cómo iba a sorprender a nuestro ejército. De pronto una de ellas dice, horas tras horas que se habían reunido, le dice a una de ellas, dice: pero cuando cruce ese ejército hay que cortarle la soga para que caigan al río. Y efectivamente van un 18 de mayo, se esconden ahí. Ese puente era un puente colgante que tenía muchos arbustos. Van, cuando ese ejército cruza, cortan una esquina y el puente, la soga corre y el puente se descuelga totalmente. Y ellas también se caen. Dice que estas mujeres sobreviven, pero fueron buscadas intensamente por el ejército español. Las encontraron viviendo en Huamanga y las fusilan en esa plaza de armas. En grado póstumo, por parte del Perú, son las primeras mujeres que obtienen grado. Son las primeras alferezas de 1821 y por eso están aquí en la plana de oficial. Por eso lo vamos a encontrar aquí. Vamos al siguiente cuadro. Tenemos aquí a Francisco Vidal. Francisco Vidal es el que hace con el personaje Lord Cochrane, que lo vamos a ver casi a la salida, el primer ensayo aquí en el Perú. Lo hace en el año 1819 en Supe. ¿Para qué? Para sondear un poco cómo estaba la situación. Nunca iba el general San Martín de improvisado. Llegaba cuando se daban las condiciones. Este es el primer soldado del Perú que entra en contacto con el general San Martín antes que llegue al Perú. Participa de la independencia de Chile y dice que cuando había terminado todo eso, miren ustedes, él había aprendido mucho Lord Cochrane porque era un audaz para hacer este tipo de trabajo. Lord Cochrane fue contratado por muchos países. Entonces él aprendió mucho y le dicen a él, toma 400 hombres y toma por asalto la fortaleza de Valdivia. La fortaleza de Valdivia era un ejército que estaba anclado dentro del mar, pero por el ejército español. Entonces, ¿qué sucede? Él, cuando le dan al ejército, lanza la consigna y dice, soldados, cuando la marea suba, considérense ustedes soldados muertos o soldados victoriosos, que la historia los ha de recordar. Se saca su gorra de 3 vueltas
y empieza el ataque. Y él dice, ¿dónde va mi gorro voy yo? Y al cabo de 4 horas lo tuvo a su padre. ¿Para qué sirvió eso? Para que no hubiera contratiempos, para que no hubiera enfrentamientos de la salida general de Chile hacia el Perú. Para eso hizo él ese trabajo. Vámonos ahora al otro personaje. Nos venimos hacia adelante. Miren ustedes, avancemos un poquito más. Tenemos aquí al primer presidente de Chile, Bernardo O'Higgins, que había sido como su brazo derecho del general San Martín. ¿Saben qué pasa? El general San Martín acababa de proclamar la independencia en Chile, pero se le acabó todo el dinero y no tenía cómo venir al Perú. ¿Y qué hace? Este hombre le paga el pasaje a él y le paga a todo su ejército. Cuando está en el Perú lo sigue ayudando, pero finalmente es deportado de su país. Pide asilo político aquí al Perú. Muere en Quinta Cuadra, Girón de la Unión, está la Casa O'Higgins. No sé si ustedes lo han visitado, es un museo. También llega a vivir en la casa de Montalbán de Pulutunaro, en Cañete. Y en la actualidad más o menos tiene 60 descendientes. Luego fue trasladado a Chile, donde actualmente descansan sus restos. En la época anterior fue el presidente más odiado y hoy es el más querido de sus presidentes. Hacia este lado vamos a irnos ahora. Tenemos a Lord Cochrane. Miren ustedes, no tengan duda por la parada, ¿ah? No tengan duda, ninguna. ¿Saben qué? En esas épocas, todos nosotros para tomarnos una foto teníamos que posar, hombres y mujeres, y aquí él está posando. Él es Lord Cochrane. ¿Qué hizo este hombre aquí? El Perú lo había contratado en el año 1819 para que haga un ensayo junto con Francisco Vidal. ¿Y dónde? 25 minutos hacia el norte. ¿Ah? En Supe exactamente. ¿Para qué? Para sondear cómo estaba la situación. No podía llegar de así porque hubiera sido presa fácil. Entonces, él hace ese sondeo. El pueblo respondió bien y el año siguiente llega el general. Y aún cuando ustedes salgan de acá, si es que van a pasar, a ver, Caral hay 2 entradas, ya no ven hasta el mismo pueblo, es antes. Si ustedes llegaran de aquí a Supe y le dicen, oye, yo estaba en Mora donde se proclamó la independencia, hasta ahora ese pueblo, dicen, no, fue acá. Sí, con Lord Cochrane y Francisco Vidal, pero el único patrimonio físico que existe en el Perú donde se paró el general San Martín es este balcón. De ustedes, oye, se van a quedar al lado de él ahora. ¿Ah? Lo de Lima fue 3 salidas, pero los 3 fueron tabladillos. Se desarmó después de la reunión y eso ya no existe, pues. Y lo que tenemos sí es ese balcón. Vámonos a la otra sala ahora. Vamos allá. Y vamos visitando los diferentes sectores. Es muy bonito, qué bueno, los felicito a ustedes porque están haciendo lo que tenemos. Es una de las maneras de poder tener nuestra salud mental y física. Es la única manera de que nosotros podamos estar bien. Con tantas cosas que hoy tenemos, tanto ajetreo de la vida misma, hace que nos estresemos muy rápido. Y hay muchos problemas ahora con esto del estrés. Y la única forma de poder oxigenarnos, estar bien, es lo que están haciendo ustedes, ir, conocer todo lo que tenemos. Imagínense qué maravilloso es nuestro Perú, qué maravilloso es todo nuestro patrimonio, nuestros atractivos turísticos. ¿Quién va a gozar? Nosotros, ¿no es cierto? No podemos decir que vengan los de afuera y si no nadie visita nuestro país. No, nosotros, porque es parte de nosotros. Y ese es el orgullo de nosotros. Ustedes cuando salgan de este balcón ya no son los mismos que ingresaron, ya son otras personas, porque ya se enteraron todo lo que pasó. Y cuando salgan y se vayan a su carro, ya pueden subir ahí a su carro y decir, ahora sí, con el orgullo de ser, ¿qué cosa? Eso, muy bien, pero canta. Usted lo hizo con tristeza, usted no lo hizo con ya, hay un poquito de debilitamiento, muy bien. Todavía no hay desayuno tampoco, muy bien, pero después se lo van a recuperar todos ustedes, pero ahí sí cantan a voz fuerte, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, así lo tenemos que hacer siempre. Entonces, regresamos aquí a la sala. Ahí tenemos la antigua Municipalidad de Lima, donde se firmó el Acta de la Independencia en 1821. ¿Ya? Ahí se firmó esa acta. ¿Y dónde está el médico que cuidó la salud del general San Martín? Está ahí, Diego Parosín. Él le cuidó la salud durante los 8 meses. ¿Por qué? Porque él tenía un proceso asmático de los 8 años de edad. Y finalmente es lo que aqueja su muerte del general San Martín. Y hacia este lado ya tenemos al primer presidente del Congreso. Vamos acá, Javier Luna Pizarro, un sacerdote arequipeño, que se involucra fuertemente también en esta tarea. Y hacia este lado, vamos avanzando, tenemos, para darnos cuenta cómo funcionó Lima antiguamente. Sabemos que todas las calles transversales tenían sequía, se imponían la muela tapada, sacerdotes de la Buena Muerte y transporte en Lima, 1200 burros en las calles de Lima. Los sacerdotes de la Buena Muerte iban a dar la última unción a las casas, montaditos sus burros en la época antigua. Entonces, un poco para recrear cómo fue Lima antigua.
Y aquí tenemos a otro de los personajes que destacó mucho. Miren, amigos, ahí está Isidoro Suárez. Y tenemos aquí a Mariano Necochea, los dos grandes protagonistas de la batalla de Junín. Les cuento, en esas pampas de Junín dice que nuestro ejército prácticamente casi ya era derrotado por los españoles. Nos quedaba así un poquito, un grupito pequeño. Y cuando ellos lo llevaban ya para liquidarlos en una parte curva donde había lodo y todos los demás, ellos dos, Isidoro Suárez y Mariano Necochea, que estaban más allá, a la vuelta de los pantanos, de esos cerros, dice que esperaban horas tras horas que alguien le dé un mensaje ya listo para atacar, y eso no llega. Llega un mensaje que le dicen, váyanse porque prácticamente han sido derrotados. Ellos se llenaron de coraje y decidieron atacar por cuenta propia, haciendo que esa eminente derrota para nuestro ejército, que se iba a su ultimátum, se convirtiera en victoria. Por primera vez se ganaba al ejército español la batalla de Junín 1824, gracias a la acción decidida de Isidoro Suárez y Mariano Necochea. Y el hombre que organizó todo este ejército, miren ustedes, lo tenemos acá. Aquí está, Rubecito Alvarado. Aquí está, muy bien. Eso es, acá está su representante, miren ustedes. Pero aquí está otro protagonista. ¿Ves? Rubecito Alvarado fue el hombre que condujo a los 5.600 hombres durante los 8 meses que estuvo el general San Martín. Siempre tenía que ver algo, porque si no, ¿qué sordo? Y les cuento, miren, ¿cómo es que el general San Martín mantuvo a 5.600 hombres acá durante 8 meses? Vamos a pensar un segundo. ¿Saben qué pasa? ¿Se acuerdan que allá vimos a Francisco Vidal? Muy bien, había otro de Sucre, se llamaba Oruel. ¿Qué fue? Un ganadero, un hacendado. Y cuando el general llega acá, y había mucha gente que estaba a favor de esto, ¿qué hace este ganadero? Le dona 2.000 cabezas de ganado. ¿Para qué? Para alimentar a esa casa. La fábrica El Ingenio abastece con el azúcar. Y nuestra gente que estaba aquí a nivel del valle, que sembraba a la orilla del río y en los cerros, de la ladera de los cerros, abastecía con la cosecha. De esa manera todo este pueblo se unió para ayudar al general San Martín en los 8 meses. Por eso decimos, ¿qué importa si no existe el documento ni está feriado? Si ahora ya había escrito las páginas de la historia y está en todos los libros, eso nadie nos lo va a quitar. Y para toda la vida y para siempre. Más bien, les cuento a ustedes, estamos preparándonos ya para el Bicentenario, que será algo que va a sonar a nivel de todo nuestro país, que ojalá todos nos podamos unir para que un día esta fecha alcance y pueda elevarse, de repente como un periodo ya en nuestro mundo. Imagínense, hay día del amigo, día de la cerveza, todo, en un momento tan importante en la vida del que no esté, no es posible, ¿verdad? Y todos ustedes nos van a ayudar porque van a venir acá para celebrar, ya falta poco, ¿verdad? Vamos a estar celebrando dentro de poco el Bicentenario. Y se acuerdan que les dije que por allá estaba Guayaquil, pasó a ser del Ecuador por último, ya sé que están cansados. Uno, les digo, aquí está el primer presidente republicano, José de la Madre. Cuando el general estaba hablando allá en Guayaquil, le llega un mensaje que le dice, ¿sabes qué? Toda esa gente que te dijo, bravo, 28 de julio, ya te dio la espalda. Acaban de dar un golpe de estado en Lima. ¿Y a quién lo habían sacado? José de la Madre. ¿Y cuál era el pretexto? Él había nacido en Guayaquil. Y le llaman a él y le dicen, hey, el lugar que naciste tú ya no le pertenece al Perú, por lo tanto tú ya no eres peruano, y si no eres peruano no puedes ser presidente del Perú. Inmediatamente fue sacado del cargo. Por eso es que el general, cuando llega a Lima, él de allá contesta y dice, si eso pasó, yo miré del país. Por eso nos dejó esa carta de despedida que vimos allá, que si el fallo de la independencia dará a los hijos la prosperidad. Eso lo dice ya para la gente posterior, porque se sintió muy herido, muy traicionado, se fue muy triste dejando esa carta para nunca más volver ni tomar una investidura militar. Así es que vámonos rapidito a la sala de arqueología y nos vamos a la primera parte, ya que el balcón está esperando por cada uno de ustedes. Muy bien, avanzamos un poquito. Este segundo grupo, quiero decirle a ustedes, al comienzo le dije que esto fue una construcción de 1710, tiene 303 años que ha cumplido. Todos no podemos subir, solo dice 8. Ya, máximo de tiempo en el segundo piso es 2 minutos. ¿Por qué? Todo eso es madera. Por el tiempo que tiene no podemos estar. La especialista pide que cada 2 minutos se libere el peso. Ya les dije al comienzo, ustedes se van a parar en el balcón más importante
de la historia peruana, donde se inicia la vida republicana en nuestro país. Las huellas de ustedes se van a quedar ahí donde el general San Martín puso sus manos. Nadie se para en el mismo palito, todos en línea recta al estar en la primera parte. ¿Qué encontramos arriba? El despacho militar del general San Martín. ¿Qué más? Hay una mesa donde firmó los documentos que circularon en esa época en nuestro país. Tenemos un sillón, prohibido sentarse. Se sentó él, por el tiempo que tiene, lo podemos quebrar. Mejor lo dejamos aquí, porque ustedes son los representantes. Ya no pueden malograr, sino van a hacer lo que conserve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabiendo nosotros que ese balcón inició la vida republicana en nuestro país, sabiendo que ese balcón ofreció una nueva vida a todos los peruanos, a partir de la salida del 27 de noviembre de 1820, me despido de ustedes. Muchísimas gracias porque han venido aquí. Gracias porque sé que van a volver el 27 de noviembre. Muchas gracias y no se olviden de cantar nuestra canción. ¿Cuál es? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Eso, muy bien. Entonces así me despido de ustedes. Gracias.